Bueno, señores, ya estamos en el tema de hoy, un tema preocupante, un tema que obligatoriamente hay que tratar porque tenemos que ayudar a resolver. Es una discusión de muchos años que todavía la sociedad no ha podido ponerse de acuerdo en qué es lo mejor. Si implementar el castigo con los niños y niñas y adolescentes o dejarlos que se expresen y utilizar charlas y otros métodos, aunque los adultos terminen sacrificados y sumamente agotados ante las rebeldías y ese autoritarismo propio de muchos niños de este tiempo, con tanta información que tienen. Pero ¿qué pasa? Como en todo lo que ocurre hay un riesgo de que las cosas sobrepasen los límites, así como hay niños que son un poquito rebeldes, incontrolables, hay otros que son enfermos, que tienen algunas situaciones en el cerebro, tienen algún tipo de conducta especial, producto de algo biológico, psicológico, emocional. Y de todas maneras se ejerce el maltrato, pero hay serias consecuencias. Emilie, cuando se llega a los extremos, cuando se desconoce la condición del niño, por qué tiene esa conducta, muchas veces se cometen excesos, como se han cometido recientemente en nuestro país. Sí, no hay dudas. Tú decías al principio que este es un tema de larga data y no hay dudas de que para examinarlo y llegar a algún tipo, un acercamiento a lo que puede ser una explicación convincente de por qué ahora hay un mayor número de casos de violencia contra los niños o de abuso, como se le quiera llamar, en la sociedad, nos permitiría comparar etapas, vamos a llamar de la historia de los últimos 60 o 70 años. En una época en que el país estuvo regido por una dictadura de 30 años, el concepto de la disciplina y del orden estaba arraigado e impuesto a las buenas o a las malas. Entonces, así como desde el Estado no se permitía al ciudadano ningún tipo, que asomara ningún tipo de gesto o de acción que fuese en contra de la disciplina o de las leyes y las normas establecidas, bueno, esa misma, vamos a decir, esa misma premisa se derramaba hacia los hijos de esas personas. Mucha gente admite aquí que le dieron su correazo, que le dieron su chancletazo, que le hablaban fuerte, mire, usted tiene que hacer esto. Y hasta a veces se habla de castigo, que póngase aquí de rodillas, y hasta en las escuelas se hacía eso. Hasta en las escuelas. O sea, un muchacho de remolón ahí, o que no estudiaba, venga, arrodíllese ahí en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que medir cuál fue el resultado de esa generación. Esa generación estaba desviada, esa generación no produjo gente que... Yo estoy trastornado, no quiero justificar, pero hay que hacer estudios comparativos, o sea, porque muchos de los que se criaron bajo ese estado de disciplina, que no era de agarrotazo, ese no era agarrotazo ni insultos, no era como con cierta energía. Bueno, esa fue la generación que construyó lo que está. Luego que viene el libertinaje, que comienzan a crearse nuevos derechos en unas sociedades libres, sociedades desacatadas, donde hay droga, donde hay de todo, y donde hay perversión y hay pornografía. ¿Qué pasa? Se va desmoronando los fundamentos de una enseñanza y de una educación en moral y cívica. Y entonces vienen los divorcios, las incomprensiones, los padres abandonan a sus hijos, hay poca armonía familiar y poca armonía social, cualquiera se baja, le da golpe, se abandona. Entonces, no solamente eso, sino que en aquella época,
cuando había, digamos, una edad precisa para la procreación de hijos con madres que tuvieran algún nivel de educación y enseñanza. Aquí no, aquí una muchachita de 12 años ya está preñada, sale en la calle que no está en abandonada y la capacidad. preña. Entonces, todo eso, Wendy, es la génesis de muchos problemas que agudizan estos comportamientos contra los niños. O sea, le dan golpes, hasta los llevan a la prostitución, señora, la prostitución. Métase a fumar droga. Increíble cómo andan muchachitos de 12 y 13 años ya que Sí, adictos a la hay un droga, descontrol adictos. demasiado Y grande. así como son adictos a la droga, también son adictos a prácticas sexuales muy aberrantes y nocivas. O sea, el conjunto de abusos y de atropellos contra los niños es bastante amplio, porque si bien es cierto que lo que se penaliza aquí a través del código, a través de las leyes, es el abuso físico, que se visualiza, que se evidencia, pero también hay un abuso psicológico que traumatiza a los niños. Esos son dos tipos de abuso, pero también hay otro que hay que considerar, o sea, hasta qué punto los gobiernos o el Estado Dominicano abandona a la niñez cuando no le da programas de protección, de salud, de educación, también, o sea, entonces el abuso se convierte y el descuido en general. Por eso es importante que el niño conozca sus derechos, aunque tiene poco derecho a hablar y poco derecho a exigir porque es un menor. No obstante, hay organismos que se encargan de tratar de llevar el equilibrio y la carga entre adultos y niños, a ver si llegamos a un consenso. Fíjate, ha citado lo que ocurría antes y el sistema, cómo se corregían los niños y eso. Vamos ahora a ver un poquito lo que está sucediendo ahora mismo. Ahora mismo, organismos internacionales que uno inmediatamente relaciona con la niñez, como UNICEF, ¿verdad? Para eso. Sí, el programa de las Naciones Unidas para la Infancia. Ese programa, señores, voy a citar algunos puntos que van a determinar qué está pasando en la sociedad con los niños. Fíjense. UNICEF está centrada ahora mismo en estos temas: reconstruir en igualdad para los adolescentes. O sea, ha determinado que los adolescentes sufren muchas desigualdades por su edad, por su incomprensión. Están tratando este tema muy a fondo. Y este otro es, yo le diría 1A, y es estudiantes con trastornos del espectro autista. Señores, hay muchas categorías. Nuestra sociedad está notando que hay un gran número de niños con autismo, en menor grado, en mayor grado, que tienen una serie de dificultades de relación social con los familiares, con los amigos, de aprendizaje. También, esa es otra. En estos informes de UNICEF nos damos cuenta que ya UNICEF, que trabaja con la niñez hace años, se ha dado cuenta que gran parte del maltrato infantil proviene del desconocimiento de los padres y de los maestros hacia una conducta diferente del niño, no irregular, sino diferente, porque este es el niño que no escucha, que no obedece, que le dicen siéntate, no se sienta, que es una lucha constante. Entonces, así como ahora en estos tiempos se ha determinado que hay muchos casos de autismo, pero es porque se conoce. Anteriormente se desconocía y era el niño malcriado, era el niño idiota, era el niño estúpido que le hablaban y se quedaba así. Ahora se sabe que es un niño que tiene algunas formas diferentes de comunicarse, que se maneja mejor con las imágenes y los gestos que con las palabras. Entonces, por eso se queda callado. Cuando le dicen, comiste, ¿quién te dio? ¿Qué pasó? Se queda callado porque las palabras no es su dominio de comunicación. Entonces, como esto se sabe, UNICEF está trabajando fuertemente esta parte con los niños autistas para que el maestro y los padres entiendan que no es un niño rebelde, malcriado ni malo, ni anormal tampoco, que es un niño con una situación diferente. Igualmente, UNICEF está trabajando por la igualdad y que se le dé la oportunidad a los estudiantes con discapacidad intelectual. Estos niños que anteriormente se les decía, tienes retraso mental, ¿verdad? O retraso educativo. Ese niño que se le da golpe porque aparentemente es bruto, ¿verdad? Nuestros padres y abuelos le daban golpe, inclusive en la escuela le daban un reglazo si el niño no se sabía la respuesta,
¿verdad? Hoy se ve eso como algo terrible. Si tú no sabes la respuesta, ¿cuántos son 2 más 2? Te daban un reglazo, pero puede ser que el niño no asimilara la matemática. Eso justifica que UNICEF tenga programas para enseñar a los educadores a enseñar matemática. Sí. O sea, para que pare ya parte de ese maltrato infantil. Tú ves cómo todo es parte de un conjunto. O sea, han determinado que el maltrato infantil proviene de la incomprensión del niño y del manejo inadecuado del maestro y de los padres. Entonces se está educando al maestro cómo es que usted debe enseñar las matemáticas, cómo es que debe darle la clase de lenguaje, para que el maestro no se irrite y no se moleste tanto con el alumno cuando no responda. Para eso también hay que establecer un programa que mejore la relación entre maestros y alumnos, porque fíjate cómo en una comunidad estudiantil, vamos a ver, de niños y niñas y adolescentes, sí. pueden concurrir niños que vienen traumatizados por los abusos físicos Sí. o psicológicos de sus padres o de sus vecinos, de sus familiares, y tal vez no tengan mucha capacidad de aprender. Pero también hay otros que vienen de hogares muy bien formados, pero a lo mejor con no tantos recursos, y cuando llegan a la fragua de la educación se encuentran con mucha deficiencia. Entonces finalmente no aprenden. Fíjate que todos los informes de... Y se le da golpe por no aprender, por repetir un curso, y se goche. Entonces, por tener una mala nota. Claro, entonces ahí los estudios PISA han demostrado que un alto porcentaje de estos estudiantes que se pasan hasta el 6º grado, Sí. terminan sin saber comprender lo que leyeron. Así mismo. Sí, y con una educación muy baja. Claro, entonces si el niño no es bien formado en términos educativos, probablemente su cuerpo de valores morales para enfrentar los problemas de la sociedad, los desafíos de la sociedad, no sea tan abundante como para saber distinguir cuándo hay aquí una situación injusta, ilegal, o cuándo un derecho está siendo atropellado. Él está en un mundo donde ve que esos abusos no se castigan tampoco. Esto que tú decías al principio, porque ese es uno, del maltrato que no matan al muchacho o a la muchacha, pero esto que estamos viendo en los últimos, muchos niños torturados, o sea, una cosa... Esos son los extremos, los extremos. Pero eso es lo que te llama la atención a ti, a la sociedad. Exacto, es un punto, es el punto neurálgico del problema. O sea, cómo un maltrato infantil puede llegar desde la incomprensión a la conducta del niño, desde la falta de información del adulto por no entender que el niño tiene una condición física o biológica específica, desde los problemas que el adulto pueda tener en sí por su parte, y eso hace que se mantenga irritado e intolerante ante las bellaqueras del muchacho, hasta el extremo de que un niño esté en manos de personas enajenadas o con síntomas de enajenación cuando ya ha sucedido el hecho. O aburrida, porque también Señores, pero... un padre desempleado aburrido le da a cualquiera Óyeme, este reciente caso del niño de 8 años de Verón, en la provincia de Altagracia, que fue maltratado, acuchillado, en sus genitales, primero que fue, daños. Salió de su hogar natural y el padre lo llevó donde la mujer. Maltrato. O sea, lo sacaron. ¿Dónde están los padres que no le están dando los derechos del niño, señores? La ley 13603 dice que el niño tiene derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación, a la protección, a que los padres estén con él. ¿Dónde están? Todos esos derechos solo existen. Entonces, ese niño específico es un ejemplo y un modelo de que hay que hacer un alto en el camino y prestarle mucha atención a lo que está pasando, porque él es uno de muchos que pasan por situaciones que se desconocen en la sociedad y que yo le llamo una enajenación, porque ninguna persona normal con raciocinio puede cometer algo así. Un paréntesis quiero hacer, para que se anote en este análisis, un elemento fundamental, la intolerancia. O sea, cómo nos hemos hecho, todo el mundo, intolerante frente al otro. ¿Tú sabes por qué te lo menciono? Porque tan pronto salieron las primeras noticias de eso,
lo que se presentó así prima facie fuera que, no, ese es un muchacho alborotado. No, y no era así. Se le cargó el dado al niño. Se le cargó el dado, dice, lo mataron porque era tan alborotado y la abuela no lo es que, señores, la justicia lo ha dicho, nunca la víctima es causante. Era totalmente lo contrario, un niño bien. Es que esto debe ser radical. La víctima jamás será la causante del delito, porque es que no importa lo que haga, nadie tiene que quitarle la vida a un niño y mucho menos torturarlo. Entonces, y siento parientes. El primer abuso es que los padres no le estaban dando lo que tenían que darle y cumpliendo con la ley. Lo segundo es que no había nadie que observara que la señora, la tía, en manos de quien estaba el menor, no era una persona apta para atender al niño y equilibrada, porque eso no hay que hacer análisis psicológico, ni psiquiátrico, ni nada. Por default, esa señora no está en su pleno juicio. Entonces, no había un sistema de protección, porque fíjate, existe una ley. Esta ley, señores, tiene 10 principios fundamentales. La ley que existe en República Dominicana, la de protección al menor, con numerosos capítulos de protección. Y entonces todo es como una teoría. ¿Dónde está esa vigilancia? Y no vamos a culpar al Estado, ni vamos a culpar a los organismos que defienden a los niños, porque la ley, la Procuraduría no es la culpable de que esto suceda. Cuando la Procuraduría y la Fiscalía de Niños, Menores y Adolescentes se da cuenta que hay un maltrato, inmediatamente va. Y son fuertes. Atrapan a la persona, lo enjuician, lo encarcelan bien. El tema es cómo prevenir esto y cómo detectarlo a tiempo, dónde puede haber un posible maltrato para evitar estos casos tan bochornosos y repugnantes como este asesinato de este niño de 8 años en la comunidad de Verón, donde deben haber otros que han pasado por semejantes situaciones. Muy penoso, pero todavía falta más por decir, pero no hay. Ya llegamos al final de este capítulo, pero continuaremos con esta lucha porque sí nos hemos sentido muy sensibilizados con esto y lo hemos visto como un ejemplo para que pare ya este maltrato infantil con el alegato de que a mí me criaron con chancleta y con correa. No, debe aprenderse nuevos sistemas de educación y de corrección desde pequeño, porque hay mucha información, Miguel. Estamos en los tiempos donde ya la madre, el padre conocen cómo se forma un bebé, cómo nace, cómo reacciona. Hay demasiada información acerca de las conductas de los niños, de los trastornos, del trastorno de déficit de atención, del mismo autismo, del síndrome de Down, de deficiencia intelectual, de una serie de cosas. Con toda esa información, ya tenemos que en esa misma ruta buscar la información para saber cómo criar y educar a estos niños. La próxima semana seguimos con más Entre Periodistas. En breve volvemos. Entre Periodistas.